Buenos días, mis hermanos. Como habíamos anunciado, a partir de este domingo iniciamos una serie en el libro de Santiago. Yo les invito a buscar allí la epístola de Santiago y hoy vamos a estar en el capítulo 1, versículos 1 al 12. Santiago 1, del 1 al 12. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Señor, gracias por tu palabra y rogamos, Padre, nos hables en esta mañana, nos ayudes a entenderla, nos conceda la gracia de vivirla, sea también con el expositor, para que él pueda ser fiel a la enseñanza de tu palabra. En Jesús, amén. Hermanos, hoy quisiera comenzar compartiendo con ustedes acerca de una de las personas que más ha impactado mi vida. Y esto lo van a escuchar muchas veces de mí. Una de las personas que más ha impactado mi vida, porque la lista es larga. Yo creo que a través de nuestra vida siempre va a haber personas que nos dejan algo, nos dejan un granito, un aporte a nuestra vida. Algunos lo van a hacer en el ámbito familiar, otros en el ámbito laboral. Algunos van a impactarnos de manera positiva y otros como ejemplo negativo, pero esa lista es algo que se va ampliando a medida que vamos conociendo personas en la vida. Siempre van a añadirse personas que podemos decir, esta persona me impactó en un área de la vida. Bueno, esta persona, yo no sé si vive todavía, su nombre es Damari, y era uno de los miembros de la iglesia donde yo conocí al Señor. ¿En qué sentido impactó mi vida? Ella tenía una enfermedad bastante complicada. Creo que, al parecer, según recuerdo, nunca los médicos dieron con lo que era, pero su piel de su piel brotaban unas bolas que le daban mucha picazón, mucho dolor, y esa picazón y ese dolor eran constantes. O sea, estamos hablando de una persona que vivía, era la versión, por decirlo de alguna manera, la versión femenina de Job. Ella vivía constantemente con mucha comezón en su piel y vivía constantemente con mucho dolor en su piel, y eso no paraba, día y noche. Ni siquiera cuando dormía ella tenía descanso. ¿Y por qué me impactó su vida? Porque nunca la escuché quejarse. Esta persona nunca dijo, Señor, ¿por qué? Esta persona nunca manifestó enojo hacia el propósito de Dios en su vida. Nunca manifestó una actitud que pudiera reflejar. Quizás en algún momento de su vida lo tuvo, yo no lo sé. Pero los que la conocimos nunca percibimos su malestar hacia la persona de Dios por lo que ella estaba pasando. De hecho, les digo más, su familia era como la mujer de Job. La condenaban porque no entendían cómo ella se mantenía fiel a pesar de lo que ella estaba pasando. Ella impactó mi vida de esta manera. Para mí era una persona fuera de lo normal. Luego, con el tiempo, entendí que ella no era una persona fuera de lo normal. Ella era una cristiana. Ella era una hija de Dios. Y ella estaba viviendo como cada uno de nosotros debemos vivir, ante la adversidad y ante la prueba en nuestra vida. Y el pasaje de hoy precisamente habla de eso. Nos enseña cómo vive un cristiano, cuál debe ser la actitud de un hijo de Dios cuando tiene que pasar por pruebas y dificultades en la vida.
Quiero resumirles la enseñanza del pasaje y posteriormente poder juntos explorar lo que esta porción pues nos enseña. Creo que el llamado es el siguiente: debemos recibir las pruebas en nuestra vida con gran gozo. Debemos recibir las pruebas en nuestra vida con gran gozo. Curioso, ¿verdad? Porque ahí están aquellos que dicen recibe esto, recibe lo otro. Pero bueno, ¿y las pruebas no las deberíamos recibir también? Y recibirlas con gozo, con alegría. De pronto esto suena fuerte y radical y usted dice, esto de pronto suena duro. Oye, recibir las pruebas con gozo. No las asociamos. Asociamos las pruebas con qué cosa? Con dolor, con tristeza, con llanto. Y asociamos el gozo con qué cosas, con momentos alegres, cuando las cosas nos van bien, cuando todo está fluyendo. Y ahora unimos estas dos cosas, gozos y pruebas, en una sola relación y estamos diciendo, debemos tener una actitud hacia esas pruebas que vienen a nuestra vida de gozo. Y no solo de gozo, porque Santiago lo dice más fuerte, sumo gozo, gran gozo. Y hay muchas preguntas que vienen a nuestra mente. Y lo que yo quisiera en esta mañana es que con esa verdad ahora mismo en nuestras mentes poder entonces hacerle 3 preguntas a este principio que estamos viendo hoy. La primera, ¿por qué? ¿Por qué recibir las pruebas de esa manera? ¿Por qué recibirlas con gran gozo? Eso es lo primero que nos vamos a preguntar. Lo segundo que nos vamos a preguntar es, ¿qué necesitamos en nuestra vida? ¿Qué actitud o qué rasgo, por decirlo de alguna manera, del carácter de nuestra vida necesitamos o qué capacitación necesitamos para poderlo hacer, para poderlas recibir de esa manera? Y finalmente nos vamos a preguntar dónde tenemos que poner la vista cuando estamos pasando por pruebas y dificultades en la vida. Así que vamos en primer lugar a la primera pregunta. ¿Por qué debemos recibir las pruebas como motivo de gran gozo? ¿Por qué las debemos recibir de esta manera? Es lógico, es racional, es sano, por decirlo de alguna manera, que nosotros tengamos una actitud como esta. Cualquier psicólogo hoy diría que esto es algo errado, que es una locura decirle a alguien, oye, estás pasando por prueba, recibe eso en tu vida con gran gozo. Alguien te diría, eso es absurdo. ¿Por qué? ¿Por qué lo deberíamos hacer? El pasaje nos da una razón simple, porque Dios así nos lo pide. Dios nos está diciendo en este pasaje, tenlo por sumo gozo. Y eso es suficiente. Si cualquier persona nos dice a nosotros, tienes que hacer esto o aquello porque sí, porque yo te lo digo, nosotros lo pondríamos en duda. Porque hay que darnos una razón para hacerlo. Pero cuando Dios dice y le dice a un hijo suyo, haz esto, es suficiente. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es soberano, Él es sabio, infinitamente sabio. Pero a más de todas esas cosas, nosotros somos sus hijos y la palabra deja bien claro que Dios no pide a sus hijos algo para dañarles. Jamás Dios nos va a decir, haz una cosa que va a ser para el mal tuyo, para hacerte sufrir, para dañar tu vida. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, es porque ese algo es para nuestro bien. Es para hacernos bien. Y Dios nos dice ahora, si tienes pruebas y dificultades en tu vida, tómalas, recíbelas, acéptalas con gran gozo. Hay al menos 2 cosas que podemos aprender en esta primera parte, en este primer punto que va desde el versículo 1 hasta el versículo 4 en cuanto a las pruebas. Y lo primero es que vamos a pasar por pruebas. ¿Por qué lo sabemos? Porque Santiago está diciendo ahí, cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, eso va a ocurrir. Eso ocurre y va a ocurrir en nuestra vida. Nos vamos a hallar en pruebas. Lo otro que podemos ver claramente es que esas pruebas no son iguales para todo el mundo. Diversas pruebas componen una gama de situaciones para cada uno de nosotros. En algunos casos representará la pérdida de un ser querido. En algunos casos será como el caso de mi hermana Damari, que era una enfermedad que afectaba su vida en muchos aspectos. En otros sentidos serán conflictos y problemas en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito incluso dentro de la iglesia. Muchas pruebas diversas para cada uno de nosotros. Y yo quiero en esta mañana poder aterrizar un poquito la enseñanza y ahora hacerlo personal para cada uno de nosotros que está aquí.
y hablar en sentido general, pero que aquellos que puedan identificarse puedan tomarlo para sí. Vas a pasar por pruebas, y hoy aquí hay personas que están pasando por pruebas y dificultades. ¿Por qué lo sé? Porque soy profeta, el profeta Rubén. ¿Hoy hay alguien aquí pasando por una prueba? No, porque tengo la escritura y dice Santiago, cuando hay ir por diversas pruebas. No hay que ser profeta para parar y decir, hay alguien aquí pasando por prueba y dificultad en esta mañana. No, hay que tener la Biblia, hermanos. Y cuando tú tienes la Biblia, tú sabes que muchos de nosotros hoy está pasando por dificultades. Y está pasando por problemas en su vida. Y el llamado que te está haciendo Dios en esta mañana es que tomes ese problema, que tomes esas cosas que están afectando hoy tu vida y que tú puedas recibirlas con gran gozo. Es lo que Dios te está diciendo a ti. Tenlas como motivo, considéralas. Dice aquí, tenlas por sumo gozo. Es lo que Dios te está llamando a hacer. Pero Dios es tan bueno que no solamente nos dice, ten las pruebas como sumo gozo, sino que nos da una razón para nosotros atesorar y poder entender que lo que Él nos está pidiendo es bueno y tiene en su soberana voluntad un gran propósito para nuestra vida. Y por eso en los versículos 3 al 4, el apóstol Santiago nos dice lo siguiente, sabiendo, ¿qué cosa? Que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios nos está diciendo, te estoy llamando a hacer esto, pero eso tiene una buena razón. Ten en tu mente lo siguiente, sabiendo esto, conociendo esta verdad, que la prueba de tu fe va a producir paciencia. Y nos sigue diciendo, pero que tenga esa paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, para que no les falte cosa alguna. Él nos está mostrando de una manera clara que Dios no permite pruebas en nuestras vidas por el simple placer de probarnos, sino para hacer que nosotros, ¿qué? Crezcamos, maduremos, seamos más como ¿quién? Como nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que aprender a ver las pruebas de esa manera. Nosotros tenemos que sentarnos en nuestro tiempo. Hoy en día se ha perdido el hábito de meditar, algo que era muy positivo en décadas anteriores, pero hoy hemos dejado. Yo el otro día pensaba, no sé cuántos crecieron viendo películas de estas películas de cómo las máquinas en el tiempo futuro, de que las máquinas conquistarían la humanidad y todas esas cosas. Yo creo que ya las máquinas conquistaron a la humanidad ya, porque ya las cosas que nosotros hacíamos antes no las hacemos. Si vas a sacar una cuenta, sacas un teléfono para coger una calculadora. La tecnología nos ha robado un montón de cosas. Nosotros le hemos cedido a la tecnología y a las máquinas cosas que nosotros deberíamos hacer. Hoy en día no nos sentamos como antes hacía alguien a reflexionar muchas veces, a meditar en la tranquilidad, en la pasividad. Y es algo que tenemos que cultivar, esa actitud de poder sentarnos y poder razonar sobre nuestra vida y lo que estamos pasando y preguntarnos, Señor, esto tú quieres que yo lo reciba con gozo porque tu palabra me está enseñando que esto tú lo vas a usar para hacerme crecer, para hacerme madurar. Ese entendimiento de lo que Dios hace en las pruebas debe moldearnos. Hay cosas que nosotros debemos entender en cuanto a eso, y es que tener por sumo gozo las pruebas no significa estar sonriente cuando estamos sufriendo. No se le ocurra decirle a un hermano cuando esté sufriendo, mi hermano, alégrate, gózate, porque estás pasando por prueba. Eso es un error inmenso. Cuando alguien está sufriendo, lo acompañamos en el dolor, le ponemos la mano y lloramos si tenemos que llorar con eso. No es eso lo que Santiago está diciendo. Santiago está diciendo que lo consideremos como un motivo de gozo, y es algo un poquito diferente, aunque suene igual. No es sonreír cuando estamos sufriendo. Es una convicción profunda de aunque yo esté llorando y sufriendo en este momento y estemos pasando por lo que estamos pasando, y es sano llorar y es sano desahogarnos y es sano todo ese tipo de cosas, pero que hay una convicción en mi corazón que me está diciendo que a pesar de que eso me duele y que yo estoy sufriendo con lo que estoy pasando, es algo positivo para mi vida y que Dios lo va a usar. Que yo tengo un Padre amoroso que va a tomar esa circunstancia que Él ha permitido y Él la va a usar para hacerme crecer en la vida cristiana. Entonces, más una convicción que una manifestación externa de algo. La hermana que les hablaba al principio, ella no ocultaba su dolor, ella estaba sufriendo. Ella sufría con lo que estaba pasando.
pero su actitud y su convicción en cuanto a lo que estaba pasando era diferente. Yo les pongo un ejemplo, estaba buscando alguna manera de ejemplificar eso y estaba pensando en la partida de nuestro hermano Alexis. Eso es algo que yo en lo personal y los pastores lo hemos sufrido. Hemos estado tristes con la partida de Alexis porque es alguien que amamos mucho y que ha representado una parte importante en nuestra vida, en nuestro ministerio, pero a la vez estamos gozosos. Hemos recibido esa partida con gozo. Estamos tristes en nuestras emociones, hay tristeza, en nuestro cuerpo ha habido manifestación de tristeza, pero en nuestro corazón hay una convicción de que eso es bueno y positivo, porque entendemos que va a redundar para la gloria de Dios y va a redundar para la extensión del reino, y por eso hemos estado gozosos, a pesar de que hemos estado tristes. Así que, ¿quién dice que no se puede estar triste y gozoso a la vez? Se puede estar triste, sí, pero a la vez tener la convicción en el corazón de que algo Dios lo está usando para nuestro bien, para hacernos crecer, y eso nos debe llevar a recibir, a tener una actitud de gozo, de sumo gozo, ante esa prueba que nosotros estemos pasando. Pastor, usted dirá, aún así es difícil. Por supuesto que es difícil. Tener esa actitud es difícil. Y Santiago entiende que es difícil, y por eso, a partir del versículo 5 y hasta el versículo 11, él da respuesta a la segunda pregunta que nosotros formulamos esta mañana. ¿Qué necesitamos para recibir las pruebas? Esas pruebas, con sumo gozo. Y Santiago nos responde diciendo que necesitamos, ¿qué cosa? Sabiduría. Fíjense que lo dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Él asume que para muchos enfrentar las pruebas de esta manera va a requerir crecer en sabiduría, porque en un inicio va a ser difícil. No vamos a comprender, no vamos a tener la disposición de tener esa actitud ante las dificultades de nuestra vida, y por eso él claramente dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué cosa? Pídala a Dios. Y lo maravilloso que se nos dice aquí es que Dios promete darnos esa sabiduría de manera abundante y sin reproche. Miren, hermano, hay muchas cosas que Dios no nos va a dar. Usted puede hacer ayuno, oración, campaña, declarar, redeclarar y lo que usted quiere, y Dios no se la va a dar. Visualizar y todas las cosas que inventan la gente, pero usted puede inventar lo que sea, Dios no se lo va a dar porque no está en sus planes dárselo. Usted puede hacer lo que quiera, Dios no se lo va a dar. Hay cosas que Dios no se las va a dar si no está en su voluntad darlas, pero una de ellas no es la sabiduría. Dios dice que está abierto, dispuesto a darte toda la sabiduría que tú le pidas, a dártelo con abundancia, a dártelo sin reproche. No va a ser como el cuento del camaroncito duro. ¿Cuántos recuerdan el cuento del camaroncito duro? Que llega un momento, ¿verdad?, que Lopi y su avariciosa mujer pues agobian al camarón encantado y terminan perdiéndolo todo porque cada vez querían más y más y más. Bueno, Dios nunca se va a agobiar de darte sabiduría cuando estés pasando por pruebas. Y se la pidas, por supuesto, como dice este pasaje. ¿Por qué? Porque cuando pedimos sabiduría, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo acoplarnos al propósito de Dios. Estamos pidiendo ver las cosas desde una perspectiva diferente a como la vemos en nuestro entendimiento del mundo. Estamos pidiéndole a Dios que nos dé la capacidad de poder ver las circunstancias como Él las ve. Estamos pidiendo que todo el conocimiento que tenemos de la palabra, pues poderlo poner en práctica y poderlo vivir en nuestra vida. Estamos pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero ver el mundo como tú lo ves y ver las pruebas que estoy pasando como tú la ves. Y Dios está complacido con eso. Y Dios quiere concedernos esa sabiduría. Solamente hay algo que impediría a una persona no recibir esa sabiduría, y aquí lo dice. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quién es esta persona? Pueden haber diferentes opiniones. Yo estoy más inclinado a que esta persona es un incrédulo. Yo estoy más inclinado a que esta es la típica persona que llega a una congregación, que está dentro de la congregación y todo está bien, y qué lindo todo. Me encanta la vida cristiana.
Y cuando llega la primera prueba, ¿qué hace? No lo ves más. Después, a los 2 o 3 meses, cuando ya pasó, vuelve otra vez porque ya quiero volver a los caminos del Señor otra vez. Pero después, cuando viene la próxima dificultad, ese se va otra vez. Ese es el típico persona que cuando está pasando cualquier cosa, y por qué Dios esto, y Dios es malo, y Dios lo otro, y ya no quiero saber más de aquello, y no quiero saber más de lo otro. Esa persona inconstante, de doble ánimo, esa persona no va a recibir nada del Señor. Y quizás alguno que esté hoy aquí sea de ese tipo de persona. Debes arrepentirte y confiar en el Señor. Debes arrepentirte y poner tu vida en las manos de Cristo. Porque probablemente esa inconstancia esté evidenciando tu falta de fe y de que no eres precisamente de Dios. Ese tipo de persona no recibirá nada del Señor. Pero aquellos que confían, aquellos que aman a Cristo, obviamente, y que vayan con fe a los pies del Señor, pues van a recibir la sabiduría necesitada. Mi pregunta es, ¿qué pides tú cuando estás pasando por prueba? Y yo me atrevería a decir, y para no decir esto es lo que haría, te voy a decir lo que a mí me pasa. Muchas veces no es eso lo que pido. Muchas veces lo que yo pido, ¿qué ustedes creen? Señor, quítame la prueba. Ayúdame a salir de esto, ayúdame a salir de lo otro. Mi primer pensamiento no es, Señor, ¿cómo esta circunstancia me va a ayudar a crecer? Ese no es mi primer pensamiento, y estoy seguro que no es el pensamiento de la mayoría de nosotros. Pero el Señor nos está mostrando que nosotros primero tenemos que gozarnos, ¿verdad? Y no voy a usar la palabra gozarnos porque no quiero dar la idea de alegrarnos de las pruebas. Quiero que quede claro que es una actitud interna. Debemos recibirla con gran gozo. O sea, esta prueba en mi vida, pero yo necesito sabiduría para yo poder hacerlo, porque sin sabiduría no lo voy a poder hacer. Sin la sabiduría de lo alto, no la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios, que vamos a ver en Santiago. Santiago contrasta estas dos sabidurías, la sabiduría mundana, la sabiduría del mundo con la sabiduría que es de Dios. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios, la cual nos permite ver las cosas desde un punto de vista diferente, con un buen propósito, con un plan para nuestra vida. Nosotros necesitamos eso, y necesitamos preparar nuestra vida para cuando las pruebas lleguen, tener la actitud correcta y saber qué es lo que nosotros necesitamos en medio de ella. Ahora, los versículos 9 al 11 parecen estar en completa disonancia con todo el pasaje. De pronto, ahora Santiago empieza a hablar del 9 al 11 del rico y el pobre, y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver esto ahora con las pruebas y qué tiene que ver con la sabiduría? Y es algo que ha causado un poco de confusión a los intérpretes. Bueno, y ahora, este tema ahora del pobre y del rico, ¿qué tiene que ver? Y creo que lo que Santiago nos está mostrando es cómo dos clases sociales que existen dentro de la sociedad, indudablemente, y que existen dentro de la iglesia, cómo las pruebas en la vida de estas personas y cómo la sabiduría de Dios en medio de las pruebas los lleva a ver o a tener un mejor entendimiento de dónde está lo verdaderamente importante en medio de las pruebas. Y Santiago nos dice, mira, el de humilde condición, o sea, el hermano que de pocos recursos, en este caso el pobre, ¿qué debe hacer? ¿Gloriarse en qué cosa? En su exaltación. Cuando este hermano recibe las pruebas, cuando este hermano está pasando por circunstancias, él debe recordar que la riqueza que él pueda tener o lo que él carece en este mundo no es lo que lo define realmente. Su verdadera riqueza, ¿dónde está? Está en Cristo. Gloríese en su exaltación. Él es un hijo de Dios que ha sido salvado, que ha sido regenerado, que tiene esperanza, que tiene vida, que ha sido ricamente bendecido en Cristo. Él no puede definir su vida por lo que él carezca en esta tierra. Ahora, el rico también va a pasar por pruebas, porque aquí todo el mundo pasa por pruebas. ¿Y el rico qué va a hacer? El rico, por su parte, debe gloriarse en su humillación. Él debe entender que las riquezas son temporales y pasajeras, que no se las va a llevar, que no le van a hacer la vida más dichosa. Y él debe tomar estos motivos de aflicciones en su vida para poder bajarse del orgullo o de la condición de exaltación a la que le ha llevado sus posesiones, para entender que su verdadera riqueza también es Cristo.
y que lo importante en su vida es su relación con Dios. De manera que las aflicciones pues llevan a las personas a tomar su verdadero nivel y hallar su identidad y riqueza en Cristo. El Evangelio tiene un poder, hermanos, nivelador tremendo. Hay muchas políticas en el mundo para tratar de que todos seamos iguales y ninguna va a funcionar porque siempre vamos a ser diferentes. Porque las clases sociales aquí en esta tierra van a seguir existiendo. Y la palabra de Dios no condena a las personas por tener, ni tampoco las condena por no tener. Los hombres nos inventamos doctrinas. Hay doctrinas que enseñan que Dios quiere que todos tengamos lo mismo. Y eso es falso. Pero están aquellos en el extremo opuesto que enseñan que si eres pobre es porque no tienes fe y Dios quiere que seas rico. Todas están erradas. Las clases sociales existen y van a existir. Y dentro del pueblo de Dios siempre existieron personas con posesiones y personas sin posesiones. Pero eso no nos debe definir a nosotros. Porque ambos debemos entender que nuestra identidad y nuestra riqueza se halla en el Evangelio, se halla en Cristo. El Evangelio es lo que nivela a los seres humanos. Las políticas y los proyectos de los hombres no van a nivelar nada. Eso es absurdo. Pero el Evangelio sí lo hace. Y las pruebas en nuestra vida llevan al creyente a poder buscar lo que verdaderamente importa en la vida. Y a poder alinearse con Dios y con su verdad. Hermanos, hemos respondido a dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué debemos recibir las pruebas con gran gozo? Hemos respondido a esa pregunta diciendo ¿qué cosa? Que Dios nos llama a hacerlo de esa manera y nos ha mostrado en su palabra cómo en su soberanía Él usa las pruebas para ayudarnos a crecer. Hemos respondido a la segunda pregunta, ¿qué necesitamos para enfrentar las pruebas de esta manera? Y hemos respondido diciendo que necesitamos sabiduría, que Dios está abierto a darnos toda la sabiduría que le pidamos en abundancia, sin reproche. Pero nos queda una última pregunta. ¿Dónde debe estar nuestra mirada cuando somos probados? ¿Dónde debe estar nuestra mirada? Arriba, ¿verdad? El pasaje nos lo dice en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta... Aquí voy a decir la prueba y después le digo por qué. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si usted tiene Reina Valera, usted verá ahí tentación. Después usted le puede hacer la pregunta a Iván, que es profesor de griego, yo no, pero prueba y tentación aquí en el griego es la misma palabra. ¿Qué es lo que lo diferencia? El contexto. Y como yo entiendo que el versículo 12 es parte del contexto anterior, yo creo que la mejor traducción ahí es la prueba, que es de lo que estamos hablando. No obstante, usted puede buscar después la Biblia de las Américas, la Biblia textual y otras versiones y todas traducen la prueba, ¿ok? Independientemente, eso ya es una cuestión de idioma que no nos interesa. O sea, a alguno le puede interesar, después lo puede consultar con los especialistas, pero solamente porque usted se preguntará, bueno, ¿por qué él cambió ahí tentación por prueba? Porque entiendo que es la prueba de la cual él nos ha estado hablando, que una vez que esa prueba sea resistida, una vez que pasemos por la prueba, dice acá, cuando haya resistido esa prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, cuando nosotros pasamos por prueba, lo más probable es que las pruebas se conviertan en el foco de nuestra atención. Nuestra mente y nuestro corazón va a estar constantemente enfocado en lo que estamos pasando. Eso va a ocupar nuestra vida completa. Esta situación, esta enfermedad, este problema, esto, lo otro, con mis hijos, con mi esposa, eso se va a concentrar, se va a ocupar de nuestro foco de atención. Pero allí, dice Santiago, no es donde debe estar la mirada. Dice que nosotros debemos considerarnos dichosos cuando podamos enfrentar y soportar la prueba, porque nosotros tenemos la esperanza de recibir la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. La diferencia entre el incrédulo y entre nosotros no son las pruebas. A veces nosotros le decimos a la gente que busque de Dios para que salga de los problemas. Nadie va a salir de los problemas buscando de Dios. Los problemas son para todos. A veces yo tengo que decirle a la persona, no, porque la gente de la iglesia tiene... Sí, claro, y ustedes también, todos. Todos tenemos personas que perdemos personas, todos pasamos por situaciones, todos nos enfermamos. La diferencia no es esa. La diferencia es que nosotros tenemos esperanza. La diferencia es que el hombre incrédulo enfrenta los problemas en esta vida
sin una proyección futura, sin una esperanza más allá de ese problema. Su única esperanza es que el problema se resuelva. Pero para un hijo de Dios, los problemas son parte del proceso de la vida, como ya vimos, como vimos en Romanos también, a causa del mundo en que vivimos, a causa de la degradación del mundo en el cual vivimos, del pecado dentro del mundo, pero nosotros, nuestra mirada no está en esos problemas, está en la esperanza futuro, muy por encima de los problemas. Y esa esperanza es suficiente para que nosotros podamos ver el mundo de una manera diferente. Somos extranjeros, somos peregrinos, todas las cosas que nos enseña la palabra acerca de la vida en este mundo, esa dicha nos acompaña mientras nosotros pasamos por dificultades. En esta última parte usted puede entender dos cosas de las pruebas. Las pruebas son temporales, ¿sí o no? Dice, cuando hayas, bienaventurado el varón que soporta, pero cuando hayas resistido la prueba, ¿qué quiere decir? Que en algún momento las pruebas son temporales. Si no se acaban en la vida presente, se acaban cuando estemos con el Señor, pero van a ser temporales, no son eternas, las pruebas terminan. Y también son soportables para un hijo de Dios. Para un incrédulo, no. Pero para un hijo de Dios, las pruebas son soportables. Son parte del paquete de ser un hijo de Dios, pero con ese paquete nos llega también la gracia de Dios para soportar. Dios no solamente nos ha salvado en Cristo, sino que nos ha dado todo lo necesario, dice la Escritura, para la vida y la piedad en Cristo. En Cristo tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad. Algo que quiero que tengamos claro es que la corona de la vida, entendemos que la corona de la vida es la esperanza de la vida eterna, la consumación, por supuesto, de todas las cosas. No es una recompensa para aquel que pasa por la prueba, no es eso lo que dice el pasaje. Dice, ¿para quién es la corona? ¿A quién se le ha prometido? A los que le aman. Es la promesa para el Hijo de Dios. Es la promesa para el creyente. Bueno, ¿y qué tiene que ver entonces eso con que resista? ¿Quiénes son los que van a resistir y pasar la prueba? Los que aman a Dios. Usted lo puede leer a la inversa también. La corona que se les ha prometido a los que aman a Dios, la recibiremos cuando haya terminado la prueba. O sea, cuando esta vida acabe, cuando todos los dolores y aflicciones de esta vida terminen, los que aman a Dios tendrán su corona de vida. Esa es nuestra esperanza, hermano. Eso es lo que nos sostiene. Y yo te quiero invitar a que tú pongas los ojos en esa esperanza. Que esa esperanza llene tu corazón en todo tiempo, tu mente. Cuando los pensamientos que no aprovechan, cuando los pensamientos que estorban vienen, recuérdate tu esperanza. Hoy hay miles de cubanos enfrentando las crudezas del mar. Hoy hay miles de cubanos cruzando una selva. Algunos están muriendo en un río, otros están muriendo asfixiados dentro de un contenedor, y todo eso lo están haciendo porque ellos tienen una esperanza que es terrenal, que es temporal, pero esa esperanza los está llevando a soportar las más crudas condiciones de la vida, porque tienen la esperanza de que cuando ellos logren cruzar del otro lado, ellos van a tener una mejor vida aquí y ahora. Todo eso lo están haciendo por algo temporal, que a veces lo consiguen y a veces no. A veces algunos llegan y otros no. Algunos llegan y les dura muy poco porque los viran para atrás y están soportando todo eso por algo terrenal. Mi pregunta es, ¿qué no puede soportar un hijo de Dios en esta vida temporal por la recompensa eterna? Y recuerdo, no se lleven la idea de que estoy diciendo que nos van a recompensar por soportar. Pero lo que quiero que entendamos es que las aflicciones de esta vida son temporales y que tenemos una esperanza futura a la cual poner nuestros ojos. Si la gente del mundo pone los ojos en Estados Unidos como el fin de sus dolores y aflicciones, ¿cómo nosotros vamos a estar pasando por esta vida enfocados y con los ojos puestos en los problemas de esta vida? A nosotros sí nos espera el verdadero sueño, y no es americano. A nosotros nos espera la verdadera promesa. ¿Saben cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que la de nosotros es eterna y que es segura. Nosotros vamos a llegar. Nosotros la tenemos asegurada. Más tarde, más temprano la tenemos asegurada. Y sabemos que esto va a pasar. Y es una realidad. ¿Dónde está tu mirada hoy? ¿Dónde está tu corazón hoy? En ese problema y esa aflicción que está pasando. ¿Dónde está tu corazón? Debe estar en la promesa de la vida, en la esperanza futura. Hermanos, concluyo. Nosotros no somos Damaris, pero cada uno de nosotros tiene sus propias pruebas en esta vida.
sus propias aflicciones que tiene que enfrentar. Independientemente del tipo de prueba que tú y yo pasemos, la enseñanza de la palabra de Dios es que debemos recibir las pruebas con, ¿cómo? Con gran gozo, ¿verdad? Con gran gozo. Y yo quiero animarte, número 1, a que recibas las pruebas de esa manera, las recibas con gran gozo. Número 2, a que busques la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Y número 3, a que pongas tu mirada en la esperanza de la vida. A eso te quiero desafiar hoy, a eso te quiero animar, y que con ese pensamiento pues podamos juntos en esta mañana pues prepararnos también para recibir la cena y recordar que por la obra de Cristo tú y yo tenemos esperanza, y que por la obra de Cristo nosotros podemos hoy estar viendo las pruebas y decirnos, esto lo puedo recibir y lo puedo recibir con gozo, porque en Cristo yo he sido capacitado para entender, para vivir de una manera diferente.